Hola, bienvenido a nuestro canal. Disfruta esta historia. El teléfono sonó a las 9 de la mañana de un sábado que prometía ser tranquilo. Yo estaba en mi pequeño balcón, ese que da a la avenida principal, tomando café en la taza de cerámica azul que me había regalado mi madre antes de morir. Una taza simple, sin pretensiones, como todo lo que había sido mi vida hasta hace poco. Miraba la ciudad despertar con esa calma que solo conocen quienes han sobrevivido a una tormenta y finalmente pueden respirar sin ahogarse. El número era desconocido. Normalmente no contesto llamadas de números extraños, pero algo en mi interior, tal vez la intuición, tal vez el destino, me hizo deslizar el dedo sobre la pantalla. Elena. La voz de mi ex-suegra atravesó la línea telefónica como un cuchillo oxidado. No me saludó. No preguntó cómo estaba. Solo pronunció mi nombre con esa familiaridad que ya no tenía derecho a usar. Necesito que vengas inmediatamente. Rodrigo está muy mal. Te necesita. Te necesitamos aquí. Dejé la taza en la mesa con manos que comenzaban a temblar. El café se derramó un poco sobre el platillo. Hacía apenas 3 meses y 11 días que había firmado los papeles del divorcio. Lo sé porque conté cada día. 3 meses y 11 días desde que salí de esa casa que nunca fue realmente mía, con 2 maletas llenas de ropa y una caja con fotografías que luego quemé. 3 meses y 11 días desde que él, mi Rodrigo, el hombre al que entregué 22 años de mi vida, se casó con ella, con Valeria, la mujer por la que me cambió como quien cambia de camisa cuando la vieja ya no está de moda. Y ahora me llamaban, como si nada hubiera pasado, como si pudieran borrar todo con un chasquido de dedos. Hola, queridos amigos. Antes de continuar, me gustaría saber algo. ¿Desde dónde nos están escuchando hoy? ¿México? ¿Colombia? ¿Argentina? ¿España? Me gusta saber quién me acompaña en este momento. ¿Quién está al otro lado compartiendo esta historia conmigo? Dejen su ciudad en los comentarios. Me hace sentir menos sola al contar esto. No voy a volver, señora Beatriz. Mi voz salió más firme de lo que esperaba, más firme de lo que me sentía por dentro, donde un nudo comenzaba a formarse en mi estómago. Elena, por favor, tienes que entender. Él te necesita. Está en el Hospital San Rafael, habitación 312. Tuvo un accidente de coche hace 3 días. Fue terrible. Tiene la pierna destrozada, 3 costillas rotas, problemas en la columna. Los médicos dicen que necesitará meses de recuperación. Y Valeria hizo una pausa que se sintió eterna. Valeria no está aquí. Se fue. Lo dejó solo en el hospital. Ni siquiera vino a verlo después de la operación. Sentí algo retorcerse en mi pecho. No era compasión. Era algo más oscuro. Era la satisfacción amarga de quien ve confirmadas sus sospechas. Pero también era dolor. Porque por más que él me hubiera destrozado, por más que me hubiera humillado, una parte de mí todavía recordaba al joven que me llevaba flores silvestres cuando éramos novios, al hombre que me prometió ante un altar que estaríamos juntos en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza. Qué irónico, qué terriblemente irónico. Señora Beatriz, dije con una calma que me sorprendió a mí misma. ¿Se acuerda de la última cena familiar? Aquella de Navidad, hace 2 años, cuando usted dijo frente a todos que yo era la razón por la que Rodrigo no había progresado más, que si él hubiera encontrado una esposa con mejor posición, con más dinero, con más clase, sería gerente general, y no solo supervisor. ¿Se acuerda? El silencio al otro lado fue absoluto. Yo no dije eso exactamente, comenzó a balbucear. Sí lo dijo, y Rodrigo no me defendió. Se quedó callado, como siempre. Y cuando llegamos a casa esa noche, ¿sabe qué me dijo? Me dijo que su madre tenía razón, que yo era un ancla que lo hundía, que con otra mujer su vida sería diferente. Elena, eso fue hace mucho. Fue hace 2 años, señora Beatriz. 2 años antes de que me dejara por Valeria. Por la mujer que ahora lo abandonó en un hospital. La mujer que usted defendió. La mujer de la que usted dijo que era justo lo que Rodrigo necesitaba. Una mujer joven, bonita, con estilo. ¿Recuerda esas palabras? Por favor. Su voz comenzó a quebrarse. Él es mi hijo. Está sufriendo. Y tú fuiste su esposa durante más de 20 años. Tienes buen corazón. Sé que puedes perdonar. Sé que puedes volver y cuidarlo. Es tu deber. Esa palabra. Deber.
como si yo le debiera algo a alguien más en este mundo, como si no hubiera pagado cada deuda con creces durante 2 décadas de mi vida. No voy a volver, repetí, y colgué. Me temblaban las manos, pero no de miedo, no de tristeza. Era rabia, rabia pura, cristalina, contenida durante tantos años que ahora brotaba como lava de un volcán que finalmente hace erupción. Rabia por cada vez que me hicieron sentir pequeña, por cada comentario sobre mi ropa simple, por cada mirada de desprecio cuando llegaba a las reuniones familiares con un guiso hecho en casa en lugar de vino caro, por cada vez que me compararon con las esposas de sus otros hijos, mujeres que venían de familias con dinero, con apellidos que sonaban importantes. 22 años. 22 años siendo la esposa invisible, la que cocinaba sus comidas favoritas cada domingo, aunque estuviera cansada de trabajar toda la semana, la que planchaba sus camisas a las 6 de la mañana para que saliera impecable a la oficina, la que limpiaba la casa hasta que brillara, la que trabajaba en la escuela primaria de un barrio humilde, ganando apenas lo suficiente para ayudar con los gastos del hogar, la que nunca fue suficiente para esa familia. Elena no tiene clase, decía mi suegra en las cenas, cuando yo me esforzaba por usar los cubiertos correctos, por hablar con propiedad, por ser digna de su hijo. Elena no sabe vestirse, comentaba cuando yo aparecía con la misma ropa de siempre, porque mi salario apenas alcanzaba para pagar las cuentas que Rodrigo dejaba acumular. Elena no te dio hijos, le reprochaba a Rodrigo en voz lo suficientemente alta para que yo escuchara desde la cocina, donde lavaba platos mientras ellos tomaban café en la sala. Lo de los hijos fue el golpe más bajo, porque no fue mi culpa. Los médicos lo dijeron claramente. El problema era de Rodrigo, no mío. Pero él nunca se lo dijo a su madre. Nunca me defendió. Dejó que ella creyera que yo era la estéril, la incompleta, la que no podía darle nietos. Y cuando yo le pedí que dijera la verdad, me miró con esos ojos cansados y me dijo, ¿para qué? Ya no importa. Pero sí importaba. Importaba cada vez que su madre me miraba con lástima y desdén. Importaba cada vez que sus hermanas hablaban de sus hijos frente a mí con una crueldad velada. Importaba cada vez que Rodrigo me culpaba en silencio por algo que nunca fue mi responsabilidad. Y Rodrigo nunca me defendió. Ni una sola vez, en 22 años. El día que descubrí lo de Valeria fue un jueves. Llegué temprano a casa porque habían cancelado la última clase. Encontré su teléfono desbloqueado en la mesa de la cocina. No soy de esas mujeres que revisan teléfonos. Nunca lo fui. Pero la pantalla se iluminó con un mensaje. Anoche fue increíble. No puedo esperar a que te divorcies y estemos juntos para siempre. El nombre era Valeria. Corazón rojo. Foto de perfil de una mujer hermosa, joven, de esas que se ven en comerciales de televisión. Cuando él llegó esa noche, yo estaba sentada en la sala con su teléfono en la mano. No lloré. No grité. Solo se lo mostré. Él palideció por un segundo, pero luego se encogió de hombros con una indiferencia que me dolió más que cualquier grito. Ella me hace sentir vivo, Elena, dijo mientras se aflojaba la corbata. Tú solo estás ahí. Eres como un fantasma en esta casa. Cocinas, limpias, vas a trabajar, vuelves, pero no hay pasión, no hay nada. ¿Y qué esperabas? Mi voz salió como un susurro roto. ¿Esperabas pasión después de años de que me hicieras sentir que no era suficiente? ¿Después de que nunca me defendieras de tu madre? ¿Después de que me culparas por no tener hijos cuando tú sabías la verdad? Eso es el pasado, dijo él con frialdad. Valeria es mi futuro, y voy a pedirte el divorcio. Puedes quedarte con lo que quieras de la casa. A mí solo me importa ser libre. Libre, como si yo hubiera sido su cárcel, como si 22 años de mi vida no significaran nada más que una condena de la que él quería escapar. Firmamos los papeles un martes lluvioso de abril. Yo firmé con mano firme, sin lágrimas, mientras el abogado nos leía cláusulas que ya no me importaban. Rodrigo ni siquiera me miró a los ojos. Firmó rápido, como quien termina un trámite molesto, y salió del edificio sin decir adiós. El jueves siguiente recibí las fotos. Mi prima Lucía me las envió por error, pensando que yo ya sabía, pensando que tal vez yo había sido invitada. Eran fotos de una boda en la playa. Rodrigo con un traje de lino blanco que lo hacía verse más joven. Valeria con un vestido de encaje color marfil, el cabello suelto al viento, descalza en la arena, sonriendo.
los dos sonriendo como si acabaran de inventar el amor. 2 días. Le tomó 2 días reemplazarme completamente. 22 años borrados en 48 horas. Yo no lloré. No en público. Recogí mis cosas de la casa mientras él estaba en su luna de miel. Sus hermanas me ayudaron, no por bondad, sino porque querían asegurarse de que no me llevara nada que no me correspondiera. Empaqué mi ropa, mis libros, las fotografías de mis padres y el juego de té que había sido de mi abuela. Todo cupó en 2 maletas y 3 cajas. 22 años cabían en 2 maletas y 3 cajas. Me mudé al apartamento que pude pagar con mi liquidación. Un lugar pequeño en el 6º piso de un edificio viejo, pero bien mantenido, sin elevador, con una cocina tan pequeña que apenas cabía una persona, con un balcón diminuto pero con vista a la ciudad. Era lo único que podía pagar con mi salario de maestra. Mis amigas vinieron a ayudarme. Teresa trajo comida. Claudia trajo velas perfumadas y plantas. Sofía trajo vino y chocolates. Se sentaron conmigo en el suelo de mi sala vacía y trataron de animarme. Pensaron que estaba en shock. Mi hermana Lucero quiso que fuera a terapia. Me dio el número de una psicóloga y me rogó que la llamara. Estoy bien, les dije. Y lo estaba. No era negación. Era verdad. Por primera vez en años, tantos años, podía respirar sin sentir un peso en el pecho. Podía tomar decisiones sin tener que consultar primero. Podía comer lo que quisiera, ver lo que quisiera, dormir en paz sin escuchar reproches silenciosos al amanecer. Pero lo que ninguna de ellas sabía, lo que ni siquiera Rodrigo ni su madre ni nadie de esa familia imaginaba, era lo que estaba por ocurrir, lo que cambiaría todo, lo que convertiría mi historia de mujer abandonada en algo completamente diferente. 2 semanas después del divorcio, un miércoles por la mañana, llegó la carta. Yo estaba desayunando pan tostado con mermelada en mi pequeña cocina, todavía en pijama, cuando escuché el golpe del correo en la puerta. Normalmente solo recibía publicidad y cuentas, pero ese día había un sobre diferente, grueso, color crema, pesado, con el nombre de un bufete de abogados impreso en letras doradas en la esquina superior. Montenegro y Asociados, bufete legal. Lo abrí con manos torpes, manchadas aún de mermelada. La carta estaba escrita en un papel fino, casi translúcido. Estimada señora Elena Vargas Mendoza, comenzaba con formalidad. Nos complace informarle que ha sido designada heredera universal del patrimonio del señor Alberto Salazar Vargas, fallecido el pasado 15 de marzo en la residencia geriátrica Los Sauces. Tuve que leer la carta 3 veces, luego 4. Luego me senté porque las piernas me temblaban. Tío Alberto, el hermano menor de mi padre. El que se fue del pueblo cuando yo tenía 7 años. El que todos en la familia mencionaban con ese tono entre la admiración y el resentimiento. Alberto se fue a la capital, decía mi padre. Alberto hizo dinero, decía mi tía con amargura. Alberto nunca volvió ni siquiera para el entierro de su propia madre, decía mi abuela con tristeza. Yo apenas lo recordaba. Un hombre alto, delgado, con ojos tristes que me regaló una muñeca de trapo el día que se fue. Cuídate, pequeña Elena, me dijo, y no dejes nunca que nadie te haga sentir menos de lo que vales. No entendí esas palabras entonces. Las entendí ahora. Tío Alberto había muerto a los 82 años, sin hijos, sin esposa, solo en una residencia de ancianos, y me había dejado todo. La carta me citaba para el viernes siguiente a las 10 de la mañana en las oficinas del bufete. Pasé los siguientes 2 días en una neblina de incredulidad. No le dije nada a nadie, ni siquiera a mi hermana. Algo me decía que debía mantenerlo en secreto hasta estar segura de que era real. El viernes me puse mi mejor vestido, el azul marino que había comprado hacía 3 años para la boda de la hija de una amiga. Lo planché con cuidado. Me maquillé levemente. Me recogí el cabello en un moño elegante. Tomé el autobús hasta el centro de la ciudad y caminé 3 cuadras hasta el edificio de oficinas donde estaba el bufete. Las oficinas de Montenegro y Asociados ocupaban todo el piso 12. Pisos de mármol, recepción con muebles de cuero, cuadros abstractos en las paredes. Una recepcionista joven y elegante me recibió con una sonrisa profesional y me hizo pasar a una sala de juntas con una mesa enorme de madera oscura. El licenciado Montenegro era un hombre de unos 60 años, cabello gris perfectamente peinado,
traje impecable. Me estrechó la mano con firmeza y me invitó a sentarme. Frente a mí colocó una carpeta gruesa llena de documentos. Señora Vargas, comenzó, mientras se ajustaba los lentes. Su tío Alberto fue un hombre muy próspero. Hizo su fortuna en el negocio de la construcción y el desarrollo inmobiliario hace más de 40 años. Nunca se casó. Nunca tuvo hijos. Durante los últimos 20 años, vivió de forma muy modesta en la residencia Los Sauces, pero mantuvo todas sus inversiones activas. Asentí sin poder hablar. Mi boca estaba seca. Me contrató hace 15 años para gestionar su patrimonio y redactar su testamento. Fue muy específico sobre quién debía heredar. Según sus palabras, usted fue la única persona de su familia que nunca le pidió nada, que trabajó con honestidad, que nunca lo buscó por interés, y por eso decidió que usted merecía todo. ¿Todo? Mi voz sonó como un graznido. Todo, confirmó el abogado. Estamos hablando de un patrimonio considerable. Propiedades en 5 estados diferentes, acciones en 3 empresas importantes, fondos de inversión, cuentas bancarias en 2 países, y efectivo, mucho efectivo. Las palabras flotaban a mi alrededor sin sentido. Propiedades, acciones, empresas, fondos. ¿Cuánto? Pregunté finalmente. El licenciado Montenegro me miró por encima de sus lentes. Cruzó las manos sobre la mesa. Aproximadamente 50 millones. El mundo dejó de girar. 50 millones. Yo, Elena Vargas, la maestra de escuela primaria que discutía con Rodrigo por gastar 1000 pesos en un par de zapatos. La esposa pobre que no tenía clase. La mujer que había salido de su matrimonio con 2 maletas y un apartamento alquilado. Yo era heredera de 50 millones. No es posible, susurré. Es completamente posible. Y es completamente suyo. El abogado sacó otro documento. Una carta. Su tío dejó esto para usted. La carta estaba escrita con letra temblorosa pero perfectamente legible. Querida Elena, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy en este mundo. No nos vimos mucho durante tu vida. Eso fue culpa mía. Me fui del pueblo persiguiendo sueños y dejé atrás a mi familia. Hice dinero. Mucho dinero. Pero nunca fui feliz. Te elegí a ti porque eres la única que nunca cambió. La única que se mantuvo humilde y trabajadora. La única que no me buscó cuando te enteraste de que tenía dinero. Tu padre me contaba de ti en nuestras pocas llamadas. Me decía que eras maestra, que te habías casado, que trabajabas duro y eras buena persona. El dinero no es la felicidad, Elena, pero puede darte libertad. Libertad para elegir. Libertad para vivir con dignidad. Libertad para no depender de nadie. Usa este dinero sabiamente. Ayuda a quien lo merezca. Vive bien. Sé feliz. Y nunca, nunca permitas que nadie te haga sentir menos de lo que vales. Con cariño, tu tío Alberto. Las lágrimas rodaron por mis mejillas sin control. Lloré por el tío que apenas conocí, por mi padre que murió sin saber que su hija sería millonaria, por los 22 años que desperdicié sintiéndome pequeña, por la mujer que fui y la mujer que estaba por convertirme. El licenciado Montenegro me dio un pañuelo y esperó pacientemente a que me recuperara. Luego pasamos 3 horas revisando documentos. Firmé papeles. Recibí información de cuentas bancarias. Conocí al asesor financiero que gestionaría las inversiones. Todo era real. Increíblemente, imposiblemente real. Salí de esa oficina a las 3 de la tarde con una nueva vida. Con 50 millones. Con un secreto que haría explotar el mundo de quienes me despreciaron. Y decidí no decir nada. A nadie. Era mi secreto. Mi poder. Mi justicia silenciosa. Seguí viviendo en mi apartamento del 6º piso como si nada hubiera cambiado. Cada mañana me levantaba a las 6, me preparaba café, me vestía con la misma ropa sencilla de siempre y tomaba el autobús número 17 hasta la escuela primaria donde enseñaba 3er grado. Los niños me recibían con abrazos y sonrisas. Corregía cuadernos por las tardes en mi escritorio junto a la ventana. Compraba en el mismo supermercado del barrio donde la señora que atendía la caja me conocía por mi nombre. Nadie sabía. Nadie sospechaba. La pobre Elena, la abandonada, la que apenas podía pagar su alquiler. Esa era yo para el mundo. Y me gustaba ese anonimato. Me daba poder.
un poder silencioso que crecía cada día en mi interior como una planta que finalmente recibe sol después de años de oscuridad. Pero guardar un secreto así no era fácil. Había momentos en que quería gritarlo, momentos en que veía a mis amigas preocupándose por mí, trayéndome comida, ofreciéndome dinero prestado, y yo quería decirles la verdad. Teresa, mi mejor amiga desde la secundaria, insistía en pagarme el café cada vez que salíamos. «No te preocupes, yo invito», decía con ternura. «Sé que las cosas están difíciles para ti ahora». Y yo aceptaba, con una sonrisa agradecida, sintiéndome terrible por el engaño, pero sabiendo que era necesario. Mi hermana Lucero era la más insistente. Me llamaba cada 2 días. «Elena, ven a vivir conmigo y con Jorge. Tenemos el cuarto de huéspedes vacío. No puedes seguir sola en ese apartamento sin elevador. ¿Y si te enfermas? ¿Y si necesitas ayuda?». Su preocupación era genuina. Eso lo hacía más difícil. Pero yo no podía aceptar. No todavía. No hasta que todo esto terminara de desarrollarse como yo sabía que lo haría. Porque yo sabía que algo iba a pasar. Lo sentía en mis huesos. Rodrigo y Valeria no podían mantener esa vida de lujo para siempre. Teresa me lo había confirmado sin saberlo cuando me contó sobre los préstamos. Y yo conocía a Rodrigo mejor que nadie después de 22 años. Conocía su debilidad por las apariencias, su necesidad de impresionar, su incapacidad para decir que no. Las primeras señales llegaron 3 semanas después de que me mudara. Estaba en el supermercado comprando verduras cuando vi a Marta, la hermana de Rodrigo, en el pasillo de los lácteos. Intentó evitarme, pero nuestras miradas se cruzaron. Ella palideció, agarró lo que necesitaba y prácticamente corrió hacia la caja. No me saludó, no me habló. Simplemente huyó como si yo fuera un fantasma del pasado que era mejor olvidar. Me dolió. No voy a mentir. A pesar de todo, yo había querido a esa familia. Había pasado Navidades con ellos. Había cocinado para sus cumpleaños. Había cuidado a los hijos de Marta cuando ella necesitaba ayuda. Pero ahora, yo era invisible. Peor que invisible. Era incómoda. Un recordatorio de algo que preferían borrar. Un mes después de mi divorcio, mi amiga Claudia me invitó a tomar café en una cafetería del centro. Llegué puntual como siempre, con mi bolso gastado y mi suéter de hace 3 años. Claudia ya estaba sentada en una mesa junto a la ventana. Cuando me vio, su rostro se iluminó y se levantó para abrazarme fuerte. «Te ves bien», me dijo mientras nos sentábamos. «Mejor que hace un mes. Tienes color en las mejillas». «Estoy durmiendo mejor», le dije. Y era verdad. Por primera vez en años, dormía toda la noche sin despertarme con ansiedad. «Elena», Claudia tomó mi mano sobre la mesa. «Sé que no quieres hablar de esto, pero ¿estás bien económicamente? Porque si necesitas ayuda yo puedo...». «Estoy bien», la interrumpí suavemente. «En serio, tengo mi salario. Tengo ahorros». «Mentira». «Bueno, no del todo. Tenía mi salario. Y tenía algo más que 50 millones. Pero eso no venía al caso». Claudia me miró con esos ojos llenos de preocupación que me hacían sentir culpable. «¿Y has sabido algo de él? ¿De Rodrigo?». Negué con la cabeza. «Nada. Y no quiero saber». «Bueno». Claudia dudó, mordiéndose el labio. «Yo tampoco quería decirte, pero lo vi la semana pasada, en el centro comercial, con ella, con Valeria». Mi corazón dio un vuelco involuntario. Y se veían felices. Compraban cosas, ropa cara. Ella llevaba bolsas de esas tiendas donde un vestido cuesta más que mi renta mensual. Y Rodrigo. Claudia suspiró. Rodrigo se veía cansado, como si estuviera tratando muy duro de mantener la sonrisa. No dije nada. Solo asentí y tomé mi café. Pero por dentro, algo se acomodó en su lugar, como una pieza de rompecabezas que finalmente encuentra su espacio. Rodrigo se veía cansado. Por supuesto, mantener a Valeria no era barato. Mantener esa ilusión de vida perfecta tenía un precio. Fue Teresa quien me dio la información más reveladora. Teresa trabajaba en el banco principal del centro, el mismo donde Rodrigo tenía su cuenta desde hace años. Ella nunca me había dado información privada de clientes. Era muy profesional para eso. Pero un viernes por la tarde, cuando nos encontramos para tomar algo después del trabajo, ella estaba pálida y nerviosa. «Elena», comenzó,
revolviendo su café con tanta fuerza que casi lo derramó. No debería decirte esto. Podría perder mi trabajo, pero eres mi amiga y creo que debes saberlo. Mi estómago se tensó. ¿Qué pasa? Rodrigo vino al banco esta semana. Pidió otro préstamo. Un préstamo grande. Y yo vi su historial porque tuve que procesarlo. Elena, él está hasta el cuello en deudas. Ha pedido 4 préstamos en los últimos 3 meses. Todos bajo el nombre de él, pero firmados también por Valeria. ¿Cuánto? Pregunté, aunque no estaba segura de querer saber. Más de 250.000. Y eso es solo lo que veo en nuestro banco. Probablemente tenga más en otros lugares. Teresa me miró con esos ojos llenos de pena. No quiero que te alegres de su desgracia, pero necesitabas saber que él no está bien, por si acaso te busca. No va a buscarme, dije con seguridad. Tiene lo que quería. Tiene a Valeria. Por ahora, Teresa murmuró. Pero las mujeres como ella, cuando el dinero se acaba, ellas también se van. Tenía razón, más razón de la que ella misma sabía. Los meses pasaron. Yo seguía mi rutina. Escuela, apartamento, mercado, visitas ocasionales con mis amigas. Pero también empecé a hacer pequeños cambios. Cambios que nadie notaría. Contraté a Gustavo, mi asesor financiero, para que invirtiera parte del dinero en un fondo de becas para niños de escasos recursos en la escuela donde trabajaba. No puse mi nombre. Lo hice de forma anónima. Pero ver a esos niños recibir uniformes nuevos, útiles escolares y becas para seguir estudiando me llenaba el corazón de una forma que el dinero en la cuenta bancaria nunca podría. También empecé a planear. Un viaje, una casa nueva, tal vez un pequeño negocio, pero todo a su tiempo. Primero necesitaba que esta historia terminara de escribirse, y sabía que faltaba poco. La llamada de mi ex-suegra llegó en septiembre, 5 meses después del divorcio. Era sábado por la mañana, y yo estaba en mi balcón, como ya les conté al principio. Pero lo que no les conté fue lo que pasó después de colgar, después de decirle que no volvería. Me quedé sentada en mi silla de plástico barato, mirando la ciudad, con el teléfono todavía en la mano. No sentí triunfo, no sentí alegría, sentí algo más profundo. Sentí justicia, esa justicia lenta y silenciosa que llega cuando el universo finalmente se acomoda en su lugar correcto. Pero no iba a terminar ahí. Lo sabía. Conocía a esa familia. Conocía su orgullo y su desesperación. No se darían por vencidos tan fácilmente. Y tenía razón. 2 días después, el lunes por la tarde, estaba en mi salón de clases terminando de organizar los cuadernos de mis alumnos cuando mi teléfono vibró. Otro número desconocido. Esta vez no contesté. Dejé que fuera al buzón de voz. Minutos después, revisé el mensaje. Era Marta, la hermana de Rodrigo. Su voz sonaba rota, desesperada. Me pedía que fuera a ver a Rodrigo. Decía que Valeria lo había abandonado, que estaba con deudas enormes, que lo necesitaban. Borré el mensaje sin pensarlo 2 veces. Esa noche pensé mucho, en 22 años de matrimonio, en cada humillación, en cada vez que pedí apoyo y no lo recibí. La llamada directa llegó el miércoles. Esta vez sí contesté. Era la voz de mi ex-suegra, Beatriz. Pero ya no sonaba autoritaria ni altiva como siempre. Sonaba anciana, rota, suplicante. «Elena», comenzó con voz temblorosa, «sé que no tengo derecho a pedirte nada. Sé que te tratamos mal. Sé que fui cruel contigo durante años. Pero te lo ruego de rodillas si es necesario. Ven a ver a Rodrigo. Él te necesita. Está en el Hospital San Rafael. Solo ven. Solo una vez. No te pido que vuelvas. Solo que lo veas». «¿Por qué?», pregunté con voz neutra. «¿Por qué ahora sí importa mi presencia? ¿Por qué ahora sí soy suficientemente buena?» «Porque cometimos un error». Su voz se quebró en un sollozo. «Un error terrible. Fuimos ciegos. Fuimos crueles. Valeria nos engañó a todos. Pensamos que era mejor que tú y estábamos equivocados. Completamente equivocados. Ella lo dejó en cuanto vio que había problemas. Se llevó dinero. Se llevó joyas que eran de mi madre. Se llevó hasta el coche nuevo que Rodrigo había comprado a su nombre. Y lo dejó en el hospital solo, con deudas, con dolor. Tú jamás habrías hecho eso. Tú eres buena. Tú tienes corazón. Tengo corazón. Repetí lentamente. Pero no soy estúpida, señora Beatriz.
Y no soy una santa. Soy una mujer que fue humillada por ustedes durante más de 20 años. Una mujer que aguantó en silencio mientras me hacían sentir que no era suficiente. Y ahora que su hijo está en problemas, ahora que la mujer perfecta resultó ser lo que yo siempre supe que era, me buscan. No por amor, no por arrepentimiento real. Me buscan porque necesitan algo. Elena, déjeme terminar. Mi voz se endureció. Durante 22 años fui la esposa perfecta. Cociné, limpié, trabajé, ahorré, aguanté críticas, aguanté desprecios, aguanté que me culparan por no tener hijos cuando el problema nunca fue mío. Y nunca, ni una sola vez, Rodrigo me defendió. Ni una sola vez usted me trató con respeto. Pero ahora que están desesperados, ahora que Valeria mostró su verdadera cara, recuerdan que existo. El silencio al otro lado era pesado. Podía escuchar su respiración entrecortada. Tiene razón, susurró finalmente. Tiene toda la razón. Fuimos horribles con usted. Y no tengo excusa. No tengo perdón. Solo tengo a mi hijo sufriendo en un hospital y la desesperación de una madre que no sabe qué más hacer. ¿Y qué espera que haga yo?, pregunté. ¿Que vuelva a ser la esposa abnegada? ¿Que cuide a quien me despreció? ¿Que pague las deudas que él hizo con otra mujer? No espero nada. Su voz era apenas un susurro. Solo quería que supieras que lo siento. De verdad lo siento. Y que si alguna vez necesitas algo, si alguna vez... Señora Beatriz, la interrumpí. Yo no necesito nada de ustedes. De hecho, debería decirle algo. Algo que va a cambiar esta conversación completamente. ¿Qué cosa? Hace 4 meses recibí una herencia. De mi tío Alberto, el hermano de mi padre. ¿Lo recuerda? El que usted decía que había sido un fracasado que huyó del pueblo. Resulta que ese fracasado hizo una fortuna considerable, y me dejó todo a mí. El silencio fue absoluto. ¿Cuánto?, preguntó con voz casi inaudible. 50 millones. Dejé que las palabras se asentaran. La pobre Elena, la que no tenía clase, la que no ganaba suficiente, la que era un peso para su hijo. Esa Elena tiene 50 millones. ¿Y sabe qué es lo más irónico, señora Beatriz? Que podría pagar todas las deudas de Rodrigo con una fracción de eso. Podría resolver todos sus problemas con un chasquido de dedos. Elena, su voz temblaba. Pero no voy a hacerlo, continué con calma. No voy a gastar ni un centavo en quien me trató como basura. No voy a ser la salvadora de quien me destruyó. ¿Y sabe por qué? No por venganza, no por crueldad, sino por dignidad. Porque aprendí que el dinero no compra respeto, que el amor no se mendiga, y que nadie, absolutamente nadie, merece ser tratado como yo fui tratada. Por favor. Ahora ella estaba llorando abiertamente. Por favor, ayúdalo. Te pagaremos. De alguna forma te pagaremos. No quiero su dinero, dije firmemente. Y no voy a ayudar. ¿Mi consejo? Busquen a Valeria. Ella era la perfecta, ¿recuerda? La que tenía clase, la que merecía a su hijo. Tal vez ella pueda ayudarlos. Valeria desapareció. Cambió su número. Nadie sabe dónde está. Qué conveniente. Mi voz destilaba ironía. Las mujeres que los hombres escogen por belleza y superficialidad tienden a desaparecer cuando las cosas se ponen difíciles. Debieron haber valorado a la mujer que se quedaba sin importar qué, pero ya es muy tarde para eso. Elena, te lo suplico. Adiós, señora Beatriz. Espero que esta experiencia les enseñe algo, que les enseñe que las personas no son desechables, que el amor verdadero no se mide en cuentas bancarias o apariencias, y que cuando maltratas a alguien durante años, no puedes esperar que regresen a salvarte cuando te conviene. Colgué. Esta vez mis manos no temblaban. Estaban firmes, seguras. Me preparé una taza de té y me senté en mi balcón. La ciudad brillaba con sus luces nocturnas. Abajo, la gente caminaba apurada, cada uno con sus propias historias, sus propios dramas, sus propias batallas. Y yo estaba ahí arriba, en mi apartamento modesto del 6º piso, con 50 millones en el banco y una paz interior que no tenía precio. Los siguientes días fueron extraños. Esperaba más llamadas, más súplicas, pero no llegaron. Por un momento pensé que tal vez se habían rendido, que habían aceptado mi negativa y seguirían adelante sin mí. Pero conocía a esa familia.
Y sabía que no era tan simple. El viernes por la tarde, 2 semanas después de mi última conversación con Beatriz, estaba en el supermercado comprando verduras cuando sentí una presencia a mi lado. Me giré y ahí estaba él, Rodrigo, mi exmarido. Estaba en silla de ruedas, su pierna izquierda envuelta en un yeso enorme hasta la cadera. Se veía demacrado, pálido. Había perdido peso. Tenía ojeras profundas bajo los ojos. Ya no era el hombre seguro y arrogante que me había dejado 4 meses atrás. Era una sombra de ese hombre. Elena. Su voz sonaba ronca. Por favor, necesito hablar contigo. Mi primer instinto fue alejarme, tomar mis cosas e irme. Pero algo me detuvo. Tal vez era curiosidad. Tal vez era la necesidad de cerrar este círculo de una vez por todas. ¿Cómo supiste que estaría aquí? Pregunté con voz neutra. Marta me dijo que compras aquí los viernes. Te esperé afuera. Hizo una pausa. Solo dame 5 minutos. Por favor. Miré alrededor. La gente nos observaba con curiosidad. La señora de la caja me miraba con preocupación. Respiré hondo. 5 minutos. En la cafetería de al lado. Caminé hacia la cafetería mientras él me seguía en su silla de ruedas. Nos sentamos en una mesa del fondo. Yo pedí un café. Él no pidió nada. Solo me miraba con esos ojos que alguna vez amé y que ahora me parecían los de un extraño. Cometí el peor error de mi vida. Comenzó sin preámbulos. Dejarte fue lo más estúpido que he hecho. Elena, yo necesito que me perdones. Necesito que vuelvas. ¿Qué parte de no entendiste cuando hablé con tu madre? Pregunté tomando un sorbo de mi café. Ella me contó lo de tu herencia. Sus ojos se iluminaron con algo parecido a la esperanza. 50 millones. Elena, eso es increíble. Y lo mereces. Siempre fuiste trabajadora, honesta. Mereces cada centavo. Gracias por tu aprobación, dije con sarcasmo, aunque llega unos 20 años tarde. Sé que lo arruiné todo, continuó, ignorando mi tono. Sé que te traté mal, que mi familia te trató mal. Pero Elena, podemos empezar de nuevo. ¿Podemos qué? Lo interrumpí. ¿Volver a casarnos? ¿Ser felices con mi dinero? Porque seamos honestos, Rodrigo. No estás aquí porque me ames. No estás aquí porque de repente te diste cuenta de mi valor. Estás aquí porque tu vida perfecta con Valeria se desmoronó. Estás aquí porque estás endeudado hasta el cuello. Estás aquí porque resulta que la esposa pobre que despreciabas tiene 50 millones. Él palideció. No es así. ¿No? Me incliné hacia adelante. Entonces dime, Rodrigo, si yo no tuviera dinero, si siguiera siendo la simple maestra con un salario modesto, ¿estarías aquí? ¿Me estarías pidiendo perdón? ¿O seguirías con Valeria viviendo tu vida perfecta? El silencio fue mi respuesta. Eso pensé. Me recosté en la silla. ¿Sabes lo que me da más tristeza? Que tuviste 22 años para darte cuenta de mi valor. 22 años para defenderme, para apreciarme, para amarme de verdad. Pero no lo hiciste. Solo cuando me perdiste, solo cuando me fui, solo cuando descubriste que tengo dinero. Entonces, sí decidiste que valgo la pena. Elena, por favor. No, dije con firmeza. No hay por favor. No hay segunda oportunidad. No hay vuelta atrás. Tú elegiste. Elegiste a Valeria. Elegiste creer a tu madre cuando decía que yo no era suficiente. Elegiste la apariencia sobre la sustancia. Y ahora tienes que vivir con esas elecciones. Pero las deudas... Su voz se quebró. Tengo casi 250.000 en préstamos. Las facturas médicas son enormes. La rehabilitación va a costar una fortuna. Y mi trabajo... Elena, me van a despedir. No puedo trabajar por al menos 6 meses. Voy a perder todo. Y eso no es mi problema, dije con una calma que me sorprendió. Esas deudas las hiciste tú, con Valeria, para mantener un estilo de vida que no podías pagar, para impresionar a gente que no importa. Esas son tus consecuencias, Rodrigo, no las mías. ¿Entonces no vas a ayudarme? Sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Después de todo lo que vivimos? ¿Después de 22 años? Exactamente por esos 22 años es que no voy a ayudarte, respondí. Porque en esos 22 años aprendí que el amor no es sufrir, que la lealtad debe ser recíproca, y que nadie tiene derecho a tratarte como basura y luego esperar que lo salves. Me levanté.
Dejé dinero en la mesa para mi café. Lo miré una última vez. Ese hombre en silla de ruedas con ojos suplicantes que ya no me movían el corazón. Que te recuperes pronto, Rodrigo, dije, y que esta experiencia te enseñe a valorar a las personas por lo que son, no por lo que tienen. Adiós. Salí de la cafetería sin mirar atrás. Afuera el sol comenzaba a ponerse. Tomé el autobús a casa con una sensación de ligereza que no había sentido en años, como si finalmente hubiera cerrado una puerta que debí cerrar hace mucho tiempo. Esa noche llamé a Gustavo, mi asesor financiero. Quiero crear un fondo, le dije. Un fondo para mujeres divorciadas en situación vulnerable, para que puedan rehacer sus vidas. Becas de estudio, capital inicial para negocios, apoyo legal. Quiero ayudar a mujeres que están donde yo estuve hace 4 meses. Es una excelente idea, respondió Gustavo. ¿Cuánto quieres destinar? 5 millones para empezar, dije sin dudar. Y que sea anónimo. No quiero reconocimiento. Solo quiero ayudar. Colgué y me senté en mi balcón con una taza de té, mirando la ciudad, pensando en el futuro, en la mujer que estaba convirtiéndome, una mujer que ya no necesitaba validación, que ya no mendigaba amor, que había encontrado su propio valor. Y eso, pensé mientras las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo oscuro, eso no tenía precio. Los días que siguieron a mi encuentro con Rodrigo fueron extraños. Me sentía ligera, como si hubiera soltado un peso que había cargado durante años. Pero también había algo más. Una sensación de que la historia todavía no había terminado completamente. Como cuando lees un libro y sabes que faltan algunas páginas para el verdadero final. Seguí con mi rutina. Escuela, niños, cuadernos, café con mis amigas. Pero ahora había una diferencia. Había empezado a permitirme pequeños lujos. Nada extravagante. Nada que llamara la atención. Pero compré un sofá nuevo para mi apartamento. Uno cómodo, de buena calidad, que no se hundía en el medio como el viejo. Me compré ropa nueva, no de marcas caras, pero ropa que me quedaba bien, que me hacía sentir bonita. Me corté el cabello en una peluquería decente por primera vez en años. Teresa lo notó. «Te ves diferente», me dijo un sábado mientras caminábamos por el parque. «No sé qué es, pero hay algo en ti, como si brillaras desde adentro». «Me estoy cuidando», le dije con una sonrisa. Y era verdad. Por primera vez en mi vida, me estaba poniendo a mí misma en primer lugar. «Me alegro». Teresa me tomó del brazo. «Te lo mereces, después de todo lo que pasaste con ese idiota». Nos reímos, y se sintió bien reírme de algo que antes solo me hacía llorar. Octubre llegó con días frescos y cielos grises. Yo había empezado a trabajar con Gustavo en el Fondo para Mujeres Divorciadas. Creamos una fundación. Contratamos abogados para que manejaran todo legalmente. Establecimos criterios para las beneficiarias. Mujeres que estaban saliendo de matrimonios difíciles, que necesitaban apoyo para rehacer sus vidas, que tenían hijos que mantener, que habían perdido todo. La primera beneficiaria fue una mujer llamada Patricia. Tenía 43 años, 2 hijos adolescentes, y acababa de divorciarse de un hombre que la había maltratado durante 15 años. Había perdido su trabajo. No tenía dónde vivir. Estaba en un refugio temporal con sus hijos. Le dimos 50.000 para empezar, para que rentara un apartamento, para que comprara lo necesario, para que se inscribiera en un curso de capacitación que le permitiera conseguir un mejor trabajo. Nunca supo quién estaba detrás del fondo. Solo supo que alguien creía en ella, que alguien le estaba dando una segunda oportunidad. Cuando recibí el correo de agradecimiento que ella envió a la fundación, lloré. Lloré como no había llorado en meses, pero no eran lágrimas de dolor. Eran lágrimas de propósito, de sentido, de saber que mi sufrimiento no había sido en vano, que podía transformarlo en algo bueno. Fue en una de esas tardes de octubre, mientras estaba en mi apartamento revisando propuestas para el fondo, cuando sonó el timbre. No esperaba a nadie. Miré por la mirilla y mi corazón se detuvo por un segundo. Era Valeria. Valeria, la mujer por la que Rodrigo me había dejado. La mujer perfecta, la del vestido de encaje en la playa, la de las fotos sonrientes. Pero la mujer que estaba frente a mi puerta no se parecía en nada a esas fotos. Tenía el cabello despeinado, sin maquillaje, ropa arrugada, ojos hinchados de llorar. Abrí la puerta, no por compasión, sino por curiosidad pura. «Elena»,
Su voz sonaba ronca. Por favor, necesito hablar contigo. Me quedé en el umbral sin invitarla a pasar. ¿Qué quieres? Perdón. Las palabras salieron de su boca como un susurro desesperado. Necesito pedirte perdón. Y necesito ayuda. ¿Perdón? Repetí casi riendo. ¿Y ayuda? Tienes valor para venir aquí después de todo. Lo sé. Valeria se abrazó a sí misma como si tuviera frío. Sé que no tengo derecho. Sé lo que hice. Sé que te destruí la vida. Pero por favor, solo escúchame. Solo 5 minutos. La miré por un largo momento. Luego me hice a un lado. 5 minutos. Y solo porque quiero escuchar qué clase de excusa tienes para justificar lo injustificable. Entramos al apartamento. Ella miró alrededor con ojos sorprendidos. Creo que esperaba encontrar un lugar miserable. Una vivienda de mujer derrotada. Pero mi apartamento, aunque pequeño, era acogedor. Limpio, con plantas en las ventanas, con mi sofá nuevo, con cuadros en las paredes. Siéntate, le dije señalando el sofá. Yo me senté en el sillón frente a ella. Valeria se sentó en el borde del sofá, retorciendo sus manos. No sé por dónde empezar. Por el principio, dije con frialdad. Por la parte donde decidiste seducir al esposo de otra mujer. Ella palideció. Yo no lo busqué al principio. Nos conocimos en una conferencia de trabajo. Él fue quien me buscó, quien me llamó, quien me invitó a salir. Y tú aceptaste sabiendo que estaba casado. Sí, admitió bajando la cabeza. Sí, acepté. Porque yo estaba en una situación terrible. Tenía deudas, muchas deudas, de tarjetas de crédito, de préstamos que había pedido para mantener un estilo de vida que no podía pagar. Y Rodrigo parecía exitoso, estable, como una salida económica, completé. Así que me destruiste la vida por dinero. Pensé que él tenía dinero, dijo con voz temblorosa. Pensé que era rico, se vestía bien, hablaba de su trabajo como si fuera muy importante, conducía un coche decente. Yo pensé que si me casaba con él, podría salir de mis problemas. Pero resultó que Rodrigo no tenía tanto dinero como aparentaba, dije, empezando a entender. Y tú quedaste atrapada con él, y con tus deudas. Valeria asintió, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Cuando nos casamos, descubrí la verdad, que él ganaba bien pero no era rico, que su familia tampoco tenía el dinero que yo pensaba. Y para entonces, yo ya había gastado más. Me había comprado ropa cara. Había decorado su apartamento. Había hecho viajes. Todo con tarjetas de crédito y préstamos que él firmó sin leer bien. Lo usaste, dije sin emoción. Lo usé, admitió. Y luego, cuando tuvo el accidente, cuando vi las facturas del hospital, cuando entendí que íbamos a tener que pagar todo eso además de las deudas que ya teníamos, me asusté. Me asusté tanto que huí. Empaqué mis cosas y me fui, como una cobarde. ¿Y ahora qué?, pregunté. ¿Vienes a pedirme perdón? ¿A pedirme dinero? Vine a decirte la verdad, dijo, limpiándose las lágrimas. Porque la madre de Rodrigo me encontró, me llamó, me gritó, me dijo que tú tienes 50 millones, que pudiste haberlos salvado pero no quisiste, y que todo esto es culpa mía. Tiene razón en parte, dije. Sí tengo 50 millones. No voy a usarlos para salvarlos. Y sí, mucho de esto es tu culpa, pero no toda. Rodrigo eligió. Su familia eligió. Todos eligieron despreciarme cuando estaba con ellos. Todos eligieron a la mujer bonita sobre la mujer leal. Valeria me miró con ojos desesperados. ¿Entonces no vas a ayudar? ¿Ni siquiera un poco? ¿Por qué debería? Me incliné hacia adelante. Dame una sola razón por la que debería ayudar al hombre que me destruyó, o a la mujer que ayudó a destruirme. Porque tú eres mejor que nosotros, susurró. Porque tienes buen corazón. Porque... No, la interrumpí. Tener buen corazón no significa ser estúpida. Tener buen corazón no significa permitir que me usen una y otra vez. Aprendí algo en estos meses, Valeria. Aprendí que perdonar no significa olvidar, y que ayudar a quien te dañó no es bondad, es autodestrucción. Entonces estamos perdidos, dijo ella con voz hueca. Rodrigo va a perder su apartamento. Yo voy a declarar bancarrota. Sus padres van a tener que vender su casa para ayudarlo. Todo se va a desmoronar.
Y esas son las consecuencias de sus decisiones, dije con firmeza. No las mías. Yo no creé este desastre. Ustedes lo hicieron, y ustedes tienen que arreglarlo, o aprender a vivir con él. Valeria se levantó lentamente. Se veía derrotada, rota. Ya no quedaba nada de la mujer hermosa y segura de las fotos. Tienes razón, dijo finalmente. Tienes toda la razón. Lo siento. De verdad lo siento. Aunque no sirva de nada. La acompañé hasta la puerta. Antes de salir, ella se giró una última vez. Para lo que sirva, dijo con voz temblorosa. Rodrigo habla de ti. Cuando estaba en el hospital, sedado, decía tu nombre. Decía que cometió el peor error de su vida. Que tú eras lo único real que tuvo. Y creo que es verdad. Creo que finalmente se dio cuenta de lo que perdió. Qué lástima que se diera cuenta cuando ya era demasiado tarde. Dije sin emoción. Adiós, Valeria. Espero que aprendas de esto. Que la próxima vez valores a las personas por lo que son, no por lo que tienen. Cerré la puerta. Me apoyé contra ella por un momento, respirando profundo. No sentí triunfo. No sentí alegría. Solo sentí paz. La paz de saber que había hecho lo correcto para mí. Noviembre trajo lluvias y viento frío. Yo había empezado a hacer cambios más grandes en mi vida. Contraté a un agente inmobiliario para que me ayudara a buscar una casa. No un apartamento. Una casa. Con jardín. Con espacio. En un barrio tranquilo. Nada ostentoso. Pero un lugar que pudiera llamar verdaderamente mío. También empecé a considerar la posibilidad de dejar la escuela. No porque no amara enseñar, sino porque quería hacer más. Quería viajar. Quería aprender cosas nuevas. Quería vivir la vida que siempre había soñado pero nunca me atreví a imaginar. Gustavo me ayudó a planificar todo. Con buenas inversiones, me explicó. Este dinero puede durar toda tu vida y la de tus herederos. Puedes vivir cómodamente sin trabajar si quieres. O puedes trabajar en lo que te apasione sin preocuparte por el dinero. Era una libertad que nunca había conocido. Una libertad que me asustaba y me emocionaba al mismo tiempo. Teresa fue la primera amiga a la que le conté la verdad. Fue en una tarde de sábado, en mi apartamento, tomando vino. Ella había notado los cambios. El sofá nuevo, la ropa nueva, mi actitud más relajada. Y finalmente me preguntó directamente. Elena, ¿qué está pasando? Y no me digas que nada porque claramente algo cambió. Respiré hondo. Y se lo conté todo. La herencia. Los 50 millones. El secreto que había guardado durante meses. Las llamadas de la familia de Rodrigo. El encuentro con él en el supermercado. La visita de Valeria. Teresa me escuchó con ojos cada vez más grandes. Cuando terminé, se quedó en silencio por un largo momento. Luego se levantó, caminó hacia mí y me abrazó fuerte. Dios mío, susurró. Todo este tiempo estuve ofreciéndote pagar el café, y tú tienes 50 millones. Nos reímos. Reímos hasta que nos dolió el estómago. Reímos hasta que las lágrimas corrían por nuestras mejillas, y se sintió increíble compartir el secreto con alguien que realmente me quería. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, preguntó finalmente. Porque necesitaba mantenerlo en secreto, expliqué. Necesitaba que todo esto se desarrollara. Que Rodrigo y su familia mostraran su verdadera naturaleza. Si hubieran sabido del dinero desde el principio, habrían fingido. Habrían pretendido arrepentimiento que no sentían. Así, con el secreto, pude ver la verdad. Pude ver que solo me buscaban por necesidad, no por amor. Eres más inteligente de lo que pensaba. Teresa me miró con admiración. Y más fuerte. Yo no sé si hubiera podido resistir la tentación de ayudar. No es que no quisiera ayudar, dije honestamente. Hubo momentos en que pensé en hacerlo, en pagar las deudas y resolver todo. Pero entonces recordaba. Recordaba cada humillación, cada desprecio, cada vez que me hicieron sentir pequeña, y entendía que ayudarlos sería traicionarme a mí misma. Hiciste lo correcto, afirmó Teresa con firmeza, y estoy orgullosa de ti. Esa noche, después de que Teresa se fuera, me senté en mi balcón como había hecho tantas veces en estos meses. Pero esta vez era diferente. Esta vez ya no había secretos que guardar. Esta vez ya no había confrontaciones pendientes. Esta vez solo había futuro. Diciembre llegó con una sorpresa. Recibí una carta en papel fino,
escrita a mano con letra temblorosa. Era de Beatriz, mi ex-suegra. La abrí con manos cautelosas, esperando otra súplica, otro intento de manipulación. Pero no era eso. Estimada Elena, no espero que leas esta carta. No espero que me perdones. Pero necesito escribirla de todas formas. Tienes razón en todo. Fui cruel contigo. Te traté mal durante años. Critiqué todo lo que hacías. Te hice sentir que no eras suficiente para mi hijo. Y estaba completamente equivocada. Valeria vino a verme hace unas semanas. Me dijo que había ido a tu apartamento. Me dijo que le explicaste por qué no ibas a ayudar. Y tenía razón. Tiene toda la razón. No merecemos tu ayuda. No merecemos tu perdón. Lo que sí merecemos son las consecuencias de nuestras acciones. Rodrigo perdió su apartamento el mes pasado. Está viviendo con nosotros ahora, en la casa donde creció. Sigue en rehabilitación. Probablemente siempre caminará con cojera. Perdió su trabajo. Está buscando algo nuevo, algo que pueda hacer con sus limitaciones físicas. Nosotros vendimos la casa grande, la casa donde hicimos todas esas cenas familiares donde te criticaba. Nos mudamos a un apartamento pequeño. Usamos el dinero de la venta para pagar parte de las deudas de Rodrigo, pero no alcanzó para todo. Todavía debe mucho. Valeria declaró bancarrota. Desapareció de nuevo. Nadie sabe dónde está. Te escribo esto no para darte lástima. Te lo escribo para que sepas que entendimos. Entendimos que las acciones tienen consecuencias, que las personas no son desechables, que el verdadero valor no está en el dinero o las apariencias, sino en la lealtad, la honestidad y el amor verdadero. Cosas que tú siempre tuviste y que nosotros nunca supimos apreciar. No te pido que nos perdones. Solo te pido que seas feliz, que uses ese dinero para vivir la vida que mereces, que encuentres el amor verdadero con alguien que te valore, que nunca, nunca permitas que nadie te haga sentir menos de lo que eres. Fuiste la mejor esposa que mi hijo pudo tener, y él fue el mayor tonto por no darse cuenta hasta que fue demasiado tarde. Que Dios te bendiga, Elena. Beatriz. Leí la carta 3 veces. Las lágrimas corrían por mi rostro, pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de cierre, de capítulo terminado, de historia que finalmente llegaba a su fin. No respondí la carta. No había nada que decir. Ellos estaban aprendiendo sus lecciones. Yo estaba viviendo mi nueva vida. Y eso era suficiente. La Navidad llegó con nieve inesperada. Algo raro en nuestra ciudad, pero hermoso. Pasé la Nochebuena con mi hermana Lucero y su familia. Finalmente le conté sobre la herencia. Ella lloró de alegría y alivio. Todo este tiempo estaba preocupada por ti, me dijo abrazándome. Y resulta que eres millonaria. Soy más que eso, le dije. Soy libre. En Año Nuevo hice una lista de propósitos. No era la típica lista de perder peso o hacer ejercicio. Era una lista de sueños. Viajar a Europa, aprender italiano, tomar clases de pintura, comprar mi casa, expandir la fundación para ayudar a más mujeres. Vivir, realmente vivir, cada día con gratitud y alegría. Enero trajo nuevos comienzos. Encontré la casa perfecta, una casa de 2 pisos en un barrio tranquilo, con jardín donde podría plantar flores, con una cocina grande donde podría cocinar para mí, para mis amigas, para quien yo quisiera, con un estudio donde podría pintar, con espacio para soñar. La compré sin pensarlo 2 veces. Gustavo se encargó de todo el papeleo, y un día de febrero, soleado y fresco, me mudé a mi nueva casa. Mi casa, completamente mía, comprada con mi dinero, en mis términos. Teresa, Claudia, Sofía y mi hermana vinieron a ayudarme a desempacar. Llenamos la casa de risas, de música, de vida. Ordenamos pizza, abrimos vino. Celebramos no solo la casa nueva, sino la mujer nueva que yo me había convertido. Por Elena, brindó Teresa levantando su copa. Por la mujer más fuerte, más digna y más valiente que conozco. Por Elena, repitieron todas. Bebí mi vino y miré a mi alrededor. A estas mujeres que habían estado conmigo en mis peores momentos, que me habían apoyado sin saber que yo tenía millones, que me habían querido cuando yo me sentía sin valor. Estas eran mi verdadera familia. Los meses pasaron. La primavera trajo flores a mi jardín. Yo había dejado la escuela finalmente, no sin tristeza, pero sabiendo que era lo correcto.
Contraté a 3 personas más para trabajar en la fundación. Ayudamos a 32 mujeres ese año. 32 mujeres que, como yo, habían sido despreciadas, abandonadas, subestimadas, y ahora tenían una segunda oportunidad. También empecé a salir con alguien. Nadie de mi círculo antiguo. Nadie que supiera mi historia con Rodrigo. Un hombre que conocí en una clase de pintura. Mauricio. Arquitecto. Viudo. Amable. Que me trataba con respeto. Que valoraba mi opinión. Que me hacía reír. No sé si es para siempre, pero sé que es real. Sé que es sano. Y eso es suficiente por ahora. Un día de mayo, estaba en mi jardín plantando rosas cuando sonó el teléfono. Era un número que no reconocía. Dudé por un momento, pero contesté. ¿Elena Vargas?, preguntó una voz masculina formal. Sí, soy yo. Soy el licenciado Ramírez, del Hospital San Rafael. Llamó para informarle que Rodrigo Mendoza ha terminado su rehabilitación. Está dado de alta completamente. Quería que usted lo supiera ya que estuvo listada como contacto de emergencia anterior. Gracias por informar, dije. Me alegro de que se haya recuperado. ¿Desea que actualicemos los registros?, preguntó el licenciado. ¿Desea ser removida como contacto? Sí, por favor. Ya no soy parte de su vida. Entendido. Que tenga un buen día, señora Vargas. Colgué y volví a mis rosas. Rodrigo se había recuperado. Bien por él. Esperaba que hubiera aprendido algo de todo esto, que valorara más a las personas, que fuera mejor hombre en el futuro. Pero eso ya no era mi preocupación. Esa parte de mi vida estaba cerrada, completamente cerrada. Junio trajo calor y días largos. Mauricio y yo viajamos a la playa por un fin de semana. Caminamos por la arena, nadamos en el mar, nos reímos bajo el sol, y me di cuenta de algo importante. Era feliz, genuinamente, profundamente feliz. No por el dinero, sino por la libertad, por la paz interior, por saber quién era y qué valía. Bueno, queridos amigos que me han acompañado en este viaje, creo que es momento de cerrar esta historia. No con drama, no con venganza, sino con algo mucho más poderoso, con paz. La vida me enseñó que el verdadero poder no está en el dinero, está en conocer tu valor, en no permitir que nadie te haga sentir pequeña, en tener la fuerza para alejarte de quien no te valora, y en usar tus recursos, sean los que sean, para hacer el bien. Rodrigo y su familia aprendieron sus lecciones de la forma difícil. Yo no sentí alegría por su sufrimiento, pero tampoco sentí culpa por no haberlos salvado, porque salvarlos habría significado traicionarme a mí misma. Y eso nunca más. La moraleja de esta historia, que las personas no son intercambiables, que la lealtad tiene valor, que quien te desprecia en tu peor momento no merece tu mejor versión, y que a veces la mejor venganza no es hacer daño, sino vivir tan bien, tan plenamente, tan felizmente, que demuestres que nunca necesitaste a quien pensó que eras menos. Hoy estoy en mi jardín, rodeada de flores que planté con mis propias manos, en la casa que compré con mi dinero, planeando un viaje a Italia con un hombre que me trata como merezco ser tratada, dirigiendo una fundación que ayuda a mujeres como yo, y viviendo cada día con gratitud. No soy rica por los 50 millones en el banco, soy rica por la paz en mi corazón, y eso, mis queridos amigos, no tiene precio. Gracias por acompañarme en esta historia. Espero que les haya dejado algo, una reflexión, una lección, la fuerza para valorarse más, para no permitir que nadie los menosprecie, para entender que ustedes, tal como son, valen todo. Nos vemos en la próxima historia. Hasta pronto, y que la vida los bendiga con la dignidad y el amor que merecen. Adiós.